Hoy solo quiero lo que sale de tus labios. Buenos días, mis hermanos. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y qué bueno amanecer dándole gracias a nuestro Padre Celestial que estás en los cielos. Darle gracias a Dios por este día. Darle gracias a Dios por poder estrechar, poder abrazar nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros abuelitos en la mañana de hoy. Eso es muy importante, darle gracias a Dios por todo. A Dios debemos darle gracias a Dios por todo. Porque Él es el dador de la vida. Él fue quien nos ha permitido que ustedes se encuentren frente a esta transmisión el día de hoy, escuchando este mensaje que el mismo Dios ha preparado para ustedes, para que ustedes puedan nutrirse un poco de lo que es la palabra de Dios. Y saben que el día de hoy vamos a hablar sobre el tema ocasiones de caer. ¿Cuántas ocasiones no hay para nosotros caer? Una vez que nosotros hemos conocido la palabra de Dios, la maravilla que hay en Dios, ¿por qué caemos? ¿Qué pasa que nosotros permitimos volver a caer? Que volvamos a entrar en qué? En la tentación y no nos mantenemos firmes en Dios. ¿Qué pasa aquí? Saben que nosotros cada día debemos hacer una comunión con Dios cada día, mantenernos bajo la palabra de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seamos tentados, hermanos. Para que no seamos tentados del mal que nos asedia a cada momento y a cada segundo. Lo mejor es que en la situación que nos encontremos, nosotros tratar de que cada día, fortalecer más ya las cosas que hemos cambiado y poder continuar adelante en el proceso que decidimos escoger. Si ya nosotros entramos en la caravana del Señor, debemos mantenernos firmes en la palabra. ¿Y cómo nos fortalecemos? Cuando venimos aquí a la palabra de Dios. Venimos a la palabra de Dios. Nosotros fortalecemos nuestras debilidades. Cada vez que nosotros venimos aquí a la palabra de Dios, nosotros volvamos y recargamos lo que es esa fe genuina que hemos obtenido en Dios. Siempre la palabra, yo digo que la Biblia nos aleja del pecado, pero el pecado nos aleja de la Biblia. Entonces son las ocasiones para caer. ¿Cuántos amigos ustedes no tienen, yo no tengo, que todavía en este proceso que yo he decidido entrar, de recuperarme de esa vida adictiva que yo llevaba, yo he tenido que desafiarlo, yo he tenido que encararlo y decirle, pero hermano, si tú eres mi hermano y mi amigo y realmente tú me amas, ¿por qué tú no mejor no me dices, Ray, qué bueno que tú estés intentando cambiar tu vida, pero no me ofrezca las cosas que tú sabías que me hacían daño, por las cosas que tú me criticaste? Porque la misma palabra de Dios es claramente cuando dice en su palabra, le vamos a leer aquí en la palabra de Dios para que ustedes vean las cosas que el mismo Dios explica cuando nosotros ponemos a que uno de los que ya ha conocido la palabra o de los que aquellos que viven una vida
una vida, no una vida de, como llamamos, de adicción, porque hay muchas personas que hacen que otra persona, sin nunca haber consumido alcohol, le ofrecen alcohol para que consuman, para que prueben. Hay otros que lo citan a que consuman droga. Y una vez que lo hacen, una vez, a veces no pueden salir, quedan atrapados. Entonces miren bien lo que Dios hace cuando uno hace que caer a una persona en las cosas que no son de agrado para Dios. Vamos a leerle a ustedes aquí en Lucas 17:1. Lucas 17:1. Abran su Biblia para que puedan entrar en el tema. Ocasiones de caer. ¿Cuáles son las ocasiones en las que nosotros podemos caer? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, dice así la palabra de Dios. En Lucas 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. O sea, Jesús le dice a los discípulos, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero vamos a llevarlo esto a un escenario, no vamos a llevarlo a un escenario espiritual solamente. Vamos a llevarlo a un terreno del mundo circular, del mundo que nosotros vivamos a diario. Saben que cuando yo vengo a esta transmisión siempre le he dicho a ustedes que una vez que tú le dices al alcohol que sí, porque una vez que un amigo te dice, te incita a que tú tomes, y vuelve la segunda vez y incita a que tú tomes, y viene la tercera vez, y incita a que tú tomes. De igual manera, hablamos de las drogas y de aquellas cosas que no son bien para nuestra vida, que nos llevan a una vida de perversidad y pecaminosa, que no nos ayudan a bien. No nos ayudan a bien. Pero ¿qué pasa? Quedamos atrapados de tal manera que nosotros nos ponemos en una condición que ni a nosotros mismos nos conocemos. No sabemos ni dónde estamos ni hacia dónde vamos. Entonces eso es pecado ante Dios, lo dice Jesús aquí. Hacer que una persona que lleve una vida tranquila, una vida ordenada, nosotros hacer que ellos caigan es difícil. Imagínense ustedes, ya por ejemplo, ya aquellas personas que han inscrito su nombre en el libro de la vida, como dice la palabra, y han decidido creer en Dios. Ustedes se imaginan lo que han decidido creer en Dios, el castigo que Dios le va a poner en el día del juicio. Porque por hacer que una persona que ya haya conocido su palabra, hacer que carga. Miren, yo no quisiera ni presenciar ese momento. Bueno, y continúa diciendo aquí, vamos a volver atrás para que ustedes tengan una buena, porque es bueno explicar la palabra como para que ustedes puedan entender. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible el que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le echara al mar, que hacer tropezar a uno de los pequeñitos. O sea, los pequeñitos bíblicamente son los que estamos conociendo la palabra. ¿Y a cuánto de las mismas congregaciones, de la misma iglesia, no permiten el mismo pastor, la misma congregación, le sirve de tropiezo? ¿Por qué? Porque no le quieren primeramente darle oportunidad para que exprese el cambio que Dios ha dado en su vida. Número 2.
Cuando ven una persona que empieza a escudriñar mucho lo que es la palabra de Dios, a conocer la verdad, para transmitir la verdadera verdad de Dios a los hombres, a los que están falta de conocimiento de Dios, entonces ellos vienen pan y le cortan las alas, porque hay un anillo donde dicen, no, tú tienes que capacitarte, todavía tú no estás preparado, ellos hay reglas, pero ¿de qué reglas me están hablando a mí? Si quien te capacita es Dios, si a quien debemos realmente escuchar es esa voz, ese espíritu, el Espíritu Santo cuando nos habla y nos dice, ven aquí, hijo mío, dame tu corazón. Y si yo decidí darle mi corazón a Dios, ponerme en obediencia con mi Padre Celestial y venir a escudriñar la palabra, ¿quién me puede a mí dar más conocimiento que el mismo Dios a mí de lo que yo debo conocer de Él que el mismo Dios? Dios, porque quien viene aquí, miren, el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor a Jehová. O sea, ellos existen hombres inteligentes, pero la sabiduría quien la da es Dios. La da es Dios. Pero Dios no va a venir en persona, como tú y como yo, a hablarte. Reconocemos, Dios es un Dios vivo. Y yo te doy fe y testimonio que Dios es un Dios vivo. Y que yo a diario hablo con Dios, cara a cara. Míralo aquí. Yo estoy hablando con Dios. Ahora mismo. Yo estoy siendo el intérprete de Dios para ustedes. ¿Por qué? Porque Dios me habla en su palabra y yo le interpreto lo que Dios me dice a mí a través de la palabra. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? O sea, yo solamente soy un intérprete, quien interpreta las cosas que Dios me habla a través de su palabra a ustedes, a los que no tienen el conocimiento de Dios. Amén, aleluya. Y esos tabuces, esa barrera que hay en la iglesia, a veces les cortan las alas a estas personas que vienen, que el mismo Dios lo ha señalado. Dios, hay personas que Dios lo señala Él. Y la palabra de Dios misma dice que las personas que Dios señala son dones irrevocables. ¿Ustedes saben lo que es un don irrevocable? Los dones irrevocables que Dios da, por ejemplo, el apóstol Pablo fue una persona que fue señalada por el mismo Dios. Son dones irrevocables. Hubieron hombres que se mantuvieron totalmente fiel a Dios. El mismo Job fue un hombre, que fue un hombre señalado por Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué prueba no tuvo Job para caer? Pero ¿qué pasa? Job había creído infinitamente en Dios. Como yo te invito a ti en esta transmisión que crea en Dios, que solo crea en Dios, que crea en su palabra, no en mí, en mí no crea, pero en la palabra de Dios sí crea. Debe creer en la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas que le son de piedra de tropiezo en el medio de un camino de recuperación a otro, de una vida que decidió vivir una vida santa bajo los estatutos de Dios, bajo la palabra de Dios, y la gente empieza a servirle de tropiezo, a ponerle, como en buen dominicano, gancho para ver si realmente cae. Como por ejemplo, le ofrecen alcohol, le ofrecen droga, le ponen una mujer de que mira, tíratele a fulano a ver si es verdad que está en Dios. Y la palabra de Dios misma dice, no tentará al Señor tu Dios. No lo tiente. No lo tiente. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo de la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando el Espíritu Santo lo llevó por 40 noches y 40 días,
allí Jesús tenía hambre y fue tentado por el diablo. Y el diablo sabía que él era Dios. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Pero Jesús sabiamente le contesta y le dice a Pedro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén, aleluya. Tenemos que aprender a no mostrarle al mundo la debilidad, la debilidad que todavía no encontramos, pero tenemos que trabajarla para estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros no podemos andar como si anduviéramos en un camión sin freno. Hoy pecamos, mañana no. Pasado no pecamos, pero mañana sí. No. Debemos tratar de vivir una vida santa bajo los estatutos de Dios. Tratar de venir al principio de la palabra de Dios. Y continúa diciendo el 5 y dice, dice, mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano cayere contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale, y si se siente veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, no importa cuántas veces nosotros tengamos que perdonar a nuestro hermano. A eso es que Dios nos manda en su palabra. A eso fue que Jesús nos vino a enseñar a nosotros, a que perdonemos a nuestros hermanos, al prójimo. No importa cuántas veces nos fallen. No importa cuántas veces. El mismo Jesús dice aquí en la palabra que si 70 veces tiene que perdonarlo, perdónalo 70 veces 7. ¿Por qué? Porque es lindo cuando nosotros conocemos el perdón. El verdadero perdón. Pero el verdadero perdón se conoce aquí en la palabra de Dios. El perdón del hombre carnal, del hombre que vive en la carne, es un perdón pasajero. Es un perdón que tú dices, bueno, yo perdoné a fulano, pero no comparto con él. Yo perdoné a fulano, pero él no es de mi agrado. O sea, no lo ha perdonado. El perdón debe ser genuino, como lo manda la palabra de Dios. Como lo manda la palabra de Dios. Miren, las posiciones y déjenme leerle aquí una pequeña ilustración para que ustedes puedan entender más ampliamente lo que significa la ocasión de caer. Dice, las posesiones y que los usemos desinteresadamente para ayudar a otros. Saber cuándo perdonar a alguien y cuándo encararlo. O sea, nosotros debemos saber cuándo perdonar a alguien y cuándo debemos encararlo. Así mismo es, encararlo. Es crucial el proceso de recuperación. Jesús enseñó que el perdón debe darse libre y frecuentemente a otro. Así mismo es. Jesús nos enseña que el perdón debe darse libremente y frecuentemente a otro. Libre. La palabra libre significa libertad. ¿Saben lo bueno que es el libre? Pero ¿qué pasa? Hay muchos de nosotros que decidimos vivir bajo la esclavitud. Señores, el pecado no hace esclavo.
el pecado, la falta de perdón, nos convierte a nosotros en esclavos. Porque nosotros no queremos primeramente venir al arrepentimiento a Dios. Reconocer que somos pecadores. Confesarnos a nosotros mismos y a Dios que debemos cambiar esa vida llena de adicciones del mundo negativa, que solo Dios nos puede cambiar a nosotros. Si poner condiciones por otro lado, el proceso de recuperación a veces necesita un amor recio. Amén. Así mismo es. Cuando aquí en la ilustración dice que el proceso de recuperación debe ser de un amor recio, o sea, yo no puedo venir a hablarle a ustedes con bonita palabra nada más y no encararte las cosas. Por ejemplo, ¿cómo carajo tú vas a salir del alcohol, de la vida adictiva del alcohol, de la vida adictiva de la droga, si yo no te digo a ti, oye mi hermano, si tú no dejas de meterte esa mierda, tú no vas a salir de ese proceso? Tú tienes que empezar a encararte a ti mismo, a enfrentarte a ti mismo. ¿Para qué? Para que puedas salir del proceso de recuperación, de ese proceso, de esa vida adictiva que tú entraste. Yo te digo a ti, Dios está aquí. Dios está aquí en la palabra. Dios está hablando contigo. Yo solamente soy un intérprete de Dios aquí. Dios está hablando conmigo a través de su palabra. Yo soy quien interpreta lo que Dios me dice para que le diga a ustedes. Entonces, si yo no lo encaro a mi hermano y le digo, hermano, detente, ese alcohol te va a matar. No solamente a ti, está consumiendo tu familia también, hermano. Es como dice un viejo refrán dominicano, te lo está llevando en la pata de los pies también. Porque la vida adictiva que nosotros decidimos caminar, entrar en ella, que una vez que entramos no podemos salir, no solo nos afecta a nosotros físicamente, también nos afecta a todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque empezamos a llegar tarde a la casa, empezamos a hablarle mal a nuestra esposa, empezamos a hablarle mal a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que encarar este tipo de acción. No permitir que continúe. ¿Por qué? Porque no solamente se contaminan ellos, no contamina a nosotros mismos, sino contamina todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces el mismo Jesús dice que nosotros debemos encarar a las personas que están perdidos en estas adicciones, si lo queremos ayudar realmente. No podemos dejarlo que alguien den sin freno. Hablarle que vamos a orar por ti, vamos a orar que el Señor lo vas a hacer. No. Hay que encararlo. Hay que hablarle, darle la palabra de Dios, pero hay que encararle a él mismo la adicción, que se mire en un espejo. Que quién era él antes y quién es ahora. Porque su misma vida que llevaba anterior y la que lleva ahora lo encara él mismo. Porque no es lo mismo tú andas, mire cómo estoy yo con esta camisita, miren, lindísima, planchadita, yo mismo la planché esta mañana, a cuando yo ando por ahí roto, allá afuera en la calle, con unos zapatos rotos, con 20 días que no me baño. ¿Por qué? Porque estoy perdido, estoy en una vida adictiva, en el alcohol, en la droga, en lo que sea. Entonces yo tengo que encararlo. Aquí yo le voy a hablar de la palabra, tengo que hablarle claramente que para salir de esa vida adictiva tiene que empezar a confrontarse, a luchar con él mismo. O sea, el querer debe ser como el hacer. O sea, Dios, claramente, que hay personas que Dios lo señala y el mismo día, ¡fum!, son transformados, pero hay personas que hay que trabajarlo. Al daño que nosotros ocasionamos a nuestra propia vida, que nosotros mismos tenemos que trabajarlo. Si no, no hay un cambio. Si no, si vamos de trompiezo a otro. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la congregación como fuera de la congregación. Entonces, eso no es de Dios, hermano. Porque le estamos sirviendo de piedra de trompiezo. Por eso es que, vamos, las ocasiones para caer. ¿Por qué?
Porque yo digo, bueno, me entré a una iglesia, yo decidí cambiar. Pero hay otros que quieren ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Ven que yo a escondida voy y compro droga a un punto. Esa persona quería ir a la iglesia, pero dije, pero mira, que esto está en la iglesia y mira lo que me viene escondida al punto. Le estoy siendo de piedra de trompiezo. Porque yo no conozco los pensamientos de ese muchacho que me está observando a mí. Pero Dios sí. Dios dice, hay de aquel, dice Jesús en la palabra, que haga caer uno de los mis pequeñines. Qué mejor que se ate una piedra de molino al cuello y sea echado a medio del mar. ¿Por qué? Porque yo le serví de piedra de trompiezo a una persona que tenía la ansiedad, el deseo, la pasión por la palabra, de haber conocido a Dios, por realmente venir aquí a la libertad, la única verdad que es la palabra de Dios. Pero al verme a mí, que soy una persona ya supuestamente íntegra, que ya estoy yendo a la iglesia con una acción de esta manera, lo que yo vengo y le sirvo de trompiezo y él vuelve de nuevo atrás y dice, no, pero yo no voy para la iglesia. Porque este tipo está en la iglesia supuestamente y lo veo predicando en las redes sociales y miren cómo se mantiene consumiendo drogas cada día, y así no puede ser, hermano. No podemos de servirle de piedra de trompiezo a nadie. Vamos a leerle aquí ahora a ustedes para que terminemos ya el mensaje de hoy. En el libro de los Hechos, el libro de los Hechos 10, el libro de los Hechos 10 nos dice la palabra de Dios a nosotros. Pedro y Cornelio, amén, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con todas sus casas, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Y le oraba a Dios siempre. Amén, aleluya. Y le oraba siempre a Dios. Cornelio, en aquellos tiempos, era un hombre fiel a Dios. Un hombre que se preocupaba porque el mensaje le llegara a los gentiles. A los gentiles. Porque las personas vinieran al arrepentimiento mismo. Saben que nosotros le servimos de trompiezo a otros. Por ejemplo, a mí se me da mucho este caso con amigos míos aquí dentro de mi negocio, que ellos siempre dicen, tú dices que haces la voluntad de Dios, pero tú cometes muchísimos errores. Hay otra persona porque no es lo mismo, es lo que yo les digo a ustedes, todos tenemos alguna debilidad en nuestras vidas que debemos pedirle a Dios, identificarla para empezar a trabajarla, para poder cambiarla en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que yo le hablo muy lindo a ustedes aquí en esta frente a esta transmisión, pero yo quizás puedo tener algo con mi esposa que yo no he podido dominarlo, cambiarlo, que yo debo luchar, orarle a Dios, venir a la palabra cada día para que Dios me dé la fortaleza y yo mismo enfrentarme a mí mismo bajo esa situación que yo tengo, que yo debo cambiarla, porque yo no solamente debo estar bien delante de Dios, sino también delante de Dios y de los hombres. ¿Qué pasa? Que ustedes no pueden ver eso. Ustedes nada más ven a Ray que lee la palabra en este momento a las 7 de la mañana. Pero Ray tiene 23 horas que ustedes no lo ven. ¿Qué hace Ray en esas 23 horas? Ray será el hombre que presenta frente a esta transmisión, o Ray es otra persona. Le quiero decir a usted, hermano, que realmente hay muchas cosas que yo le pido a diario. Le digo esta palabra: Señor, ayúdame a cambiar las cosas que no he podido, y ayúdame a mantener rectamente y confiado de mí mismo la que sí he podido. O sea, pero cuando una persona viene y te dice a ti, óyeme, quiero que tú me vienes siempre con la palabra de Dios y esto y aquello, me está sirviendo de trompiezo, no solamente a mí,
hasta otra persona que quizá ha venido a donde mí, quizá a recibir un consejo de mí, quizá en ese momento yo le estoy dando un consejo. Porque yo, oigan bien, escuchen bien esto. Yo a nadie le he dicho que yo no soy un pecador, a nadie. Ahora yo estoy tratando de cada día mejorar mi vida adictiva que yo llevaba. ¿Para qué? Para hacer una cosa, una vida, para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No para agradar a hombres. No. Yo no quiero agradar a ningún hombre. Yo quiero agradar a Dios. A Dios. Ahora bien, yo debo realmente mostrarle al mundo que realmente Dios me ha cambiado con mis hechos, que realmente yo estoy viviendo la palabra de Dios de acuerdo a como está aquí escrita. Por eso es que hay un pasaje bíblico que dice: ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo tengo que cada día tratar de no venir y crucificar a Jesús. Con una acción incorrecta que yo haga delante de alguien, yo le estoy sirviendo de piedra de tropiezo, querido hermano. ¿Para qué? Para que no venga a la palabra de Dios. Porque nosotros queremos, nosotros los cristianos, que las personas vengan a la palabra de Dios, que conozcan a Dios. Pero es que con las mismas acciones que nosotros hacemos a diario, nosotros apartamos a la gente cada día más de Dios. Pero si la gente ve realmente un cambio genuino en nosotros, pues la gente van a tener ansiedad, a tener sed de ver qué es lo que este hombre ha probado, que se ve, que refleja realmente a Cristo en su rostro. Que su palabra realmente no solamente llegan la palabra, sino que realmente ha ido cambiando la vida adictiva por una vida santa en Cristo Jesús. Amén. Y Cornelio, escuchen bien, porque no vamos a indagar mucho sobre la vida de Cornelio. Aquí ustedes lo pueden buscar en el libro de los Hechos 10, libro de los Hechos 10. Dice: este vio claramente a una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y les decía: Cornelios. El mirado es al mirándoles, y él al mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es el Señor? ¿Qué es Señor? Una pregunta, le dijo Cornelio: ¿qué es Señor? Y él les dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Wow, qué palabra, Tu memoria y tus oraciones han subido allá delante de Dios. Miren aquí hay algo que nosotros debemos aprender. Aquí hay algo interesante que nosotros debemos aprender. Déjeme ver que se me ha perdido por aquí. Hay algo muy interesante aquí que dice: tus oraciones y tu limosna han subido delante de Dios. Miren, saben que la mayoría de nosotros buscamos lo que le llamamos cámara. Préstame el café, Tizón, por favor. Cámara. O buscamos que cuando nosotros hagamos algo, la gente nos miren. Y nosotros no debemos hacer ninguna cosa para que la gente nos miren. Yo no puedo estar haciendo esta transmisión aquí con el propósito de que me den like, porque entonces yo no quiero que se haga la voluntad de Dios. Yo no quiero que ustedes en ningún momento se enfoquen en mí. No. Ahora, en las cosas que ustedes pueden ver, los que me conocen, que realmente yo he cambiado, pero que vivan la palabra, que comiencen a vivir la palabra.
que comiencen a experimentar a Dios en su vida. Eso es lo que yo quiero y Dios quiere en su voluntad. Que ustedes conozcan a Dios en su vida, en su corazón, que lleven al Espíritu de Dios a su familia, para que ustedes vean la maravilla que Dios hace en nosotros cuando nosotros venimos a Él. Wow. Cuando venimos a Él. Y miren, continúa diciendo, había pues ahora un hombre en Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, de Simón Curtido, que tiene su casa justo al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Amén. Que haga. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de lo que le existían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. O sea, a Cornelio el ángel le dijo que él iba a ir y se iba a reunir con Simón. ¿Y saben quién es Simón? Pedro. Simón Pedro, esa roca. Pedro, la roca. Ese hombre que era fuerte, ese hombre que desafió hasta el mismo Dios, a Jesús, muchas veces. Pero Pedro comprendió y reconoció que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Nos está enseñando a nosotros que como Él pudo escuchar, como Él pudo perdonarse a sí mismo, también tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Pero ¿qué hizo Pedro? Entregarle su corazón a Jesús, al Señor. Y Pedro fue un hombre cambiado. Pedro fue uno de los hombres que más habló aquí en la Biblia. Que más habló. Miren, dicen que con la sombra de Pedro habían hombres que resucitaban. Oigan, con la sombra de Pedro. Pero ¿qué hizo Pedro? Decidió creer. Creer. Y es que nosotros debemos creer. Creer en Dios sobre todas las cosas. Continúa diciendo aquí, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que estado de las cuatro puntas era bajando a la tierra. Amén. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, ave del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro les dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda es comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llame tú inmundo. Amén. O sea, las cosas, saben que en la Biblia está escrito, y mañana les voy a hablar de ese tema a ustedes. En la Biblia están puestos los animales que el hombre debe comer y lo que no debe comer. Pero nosotros no comemos todo. Pero la Biblia misma nos dice cuáles son los animales que nosotros debemos comer y cuáles lo que no debemos comer. Por eso es que Pedro le dice aquí al Señor: Señor, pero
yo jamás he comido cosa inmunda. Pero Dios le dice, lo que yo limpié, cómelo. Ya, cómelo. No lo llame inmundo, porque fui yo que lo limpié. Así también vamos a llevar esta palabra, vamos a ponerla a mí, a algunos que están frente a esta transmisión. Si ya Dios nos limpió a nosotros, ya Dios nos limpió, ya Dios te limpió a ti, ¿quién soy yo para estar señalando a alguien que Dios limpió? Si Dios dijo que si tú escribes el nombre y confiesa en tu corazón y a Él que Jesús vino y murió en una cruz y resucitó al tercer día, y confiesa tu pecado ante Dios, porque la gente lo siguen llamando inmundo. Porque si fue el mismo Dios que lo ha limpiado, es la misma palabra de Dios que a mí me ha ido limpiando. La misma palabra de Dios me ha encarado a mí mismo y yo he podido ir limpiando mi vida poco a poco. Es un proceso, hermano. Es un proceso, hermano, que yo te invito a que empieces a experimentar en tu vida a Cristo, a Dios. A Dios. Es que el ejemplo del alfarero está ahí. El alfarero viene y se cae la vasija. Cuando viene Jeremías, se asusta y se cae y la rompe. Pero el alfarero no se enoja con Jeremías. El alfarero empieza a construir la vasija nuevamente. Y la construye mejor que como estaba. Así mismo hace Dios. Así mismo hace Dios. Y ya tú no vienes siendo una persona inmunda. Ya Dios comienza a limpiarte. Ya Dios empieza a limpiarte de toda esa lepra. Porque hay lepra física que se ve por fuera, pero hay lepra que la llevamos aquí dentro. Hay personas que la falta de no perdonar nos tiene leproso, nos tiene atado a demonios, a legiones de demonios. Porque no hemos querido venir aquí a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque temen ser confrontados, temen ser señalados. No solamente porque Dios no nos señala a nosotros, porque Dios conoce todo de nosotros, pero temen a que las personas empiecen a decirle, mira después de haber hecho tantas cosas de que en la iglesia, hermano, así es que Dios te quiere. Ven a mí con toda tu carga, ven con todo tu pecado, ven con toda la cocaína, con todo el alcohol que tú tengas, ven. Que yo voy a ser como el alfarero contigo y te voy a cambiar totalmente. Dios te cambia, Dios lo inmundo lo limpia, hermano. Tenemos que volver a Dios. Arrepiéntete, hermano, de tu mal camino. Ven. Ven a la palabra de Dios. Cómprate una Biblia, empieza a escudriñar a Dios, empieza a hablar con Dios. Cuando las personas hablan con Dios, es cuando, miren, por eso que yo les digo que a la persona se le está predicando la palabra de Dios mal. Ahora mismo yo estoy hablando con Dios y estoy interpretando lo que Dios me dice a ustedes. A ustedes. Yo le estoy interpretando a ustedes lo que estoy leyendo en la Biblia, que es la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido aquí en su palabra. Para que tú vivas bien, para que tú sanes tu vida, para que tú sanes tu familia. Para que dejes de ser inmundo. Porque lo que Dios limpió, ya dejó de ser inmundo. Pero no seguimos señalando a la gente, diciendo que ellos aún son inmundos. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice, Jesús dice, es mejor atarse una piedra de molino en el cuello y que fuese echado al medio del mar, que no le hayan servido de trompiezo a uno de los pequeñines y lo hagan volver a caer a la vida adictiva que llevaba. Vamos a dejarlo ahí, que mañana le vamos a hacer
un mensaje a través de los animales que realmente son inmundos. Ahí, en ese paisaje, la palabra de Dios no nos habla de los animales inmundos realmente. Ahí habla de que Dios, lo que Dios limpió ya, lo que Dios ha comenzado a tratar, el proceso que nosotros hemos decidido caminar al lado de Dios, al lado de Jesús, reconociendo que Jesús vino a una cruz a morir por ti y por mí, a reconocer realmente, a creértelo en tu corazón, que Jesús es la vid verdadera y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Por eso es que tenemos que enfocarnos en Jesús, irnos a los evangelios. Señores, hermanos, a los que están frente a esta transmisión, a los que no han obtenido la confesión de fe, tienen que venir al arrepentimiento. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete una vez. Mira, de la manera que tú te arrepientes, comprando una Biblia y empezar a escudriñarla, entonces tú vas a empezar a arrepentirte de tu mal camino y vas a empezar a hacer la cosa bien. Porque nadie se arrepiente y es limpio de las cosas inmundas, como dice la palabra, de una vez. No. Pero Dios te va a ir limpiando. Dios te va a ir limpiando. Te va a ir trabajando como el alfarero. Señores, mírenme a mí aquí. Ustedes pueden pensar que Ray es que está hablando en una transmisión a ustedes aquí. Un hombre que hizo todas las cosas inmundas del mundo que pueden haber. Pero Dios ha ido limpiándome. Pero yo he permitido, yo le he entregado mi corazón a Dios. Ya para terminar, en todos los candados que me encontraba preso, que eran cientos de candados, lo he abierto casi todo. Quedan cerrados. Porque nadie es tan fuerte para no caer. Pero yo te digo, hermano, no importa cuántas veces se te señalen, levántate donde tú estás. Vuelve a Cristo. Vuelve a Dios. Reconoce tu camino. Vuelve al arrepentimiento. Reconoce que lo ha hecho mal. Ven aquí a la palabra. Cómprate una Biblia. Empieza a que la misma palabra te va a confrontar y te va a ir limpiando. Y va a dejar de ser inmundo para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Que tengan un maravilloso día y que la paz del Señor abunde en cada persona que están frente a esta transmisión y a los que puedan escucharla más adelante. Que Dios lo bendiga grandemente. Que el Espíritu mismo del Señor pueda tocar su corazón. Puedan volver a Dios. Vuelvan de su mal camino. Reconozcan ustedes que han caminado mal, que han ido por camino de muerte y que solamente hay un solo camino quien debemos caminar, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos salvos. No solamente tú y tu casa. Las cosas del mundo son pasajeras, pero la palabra de Dios jamás pasará. Todo pasará en la vida, menos la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y que cada palabra de esta queden clavadas aquí, queden aquí, que no hayan quedado en un vacío, sino que ustedes abracen a sí mismos, a Dios, a Jesús, y ustedes puedan arrepentirse y vengan a la palabra, empiecen a escudriñar la palabra, empiecen a volverse a Cristo, a Dios, para que Dios pueda perdonar su pecado, perdonarse ustedes mismos y tener una vida sana. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día. Amén y amén. Vamos a ponerle esta canción ahora para que ustedes puedan escucharla, que son 2 minutos, 3. Humillamos, en ti confiamos, danos tu fuerza para... Tenemos que humillarnos ante Dios. Y con tu fuego y con tu espíritu Adórenle a Dios, ahí adórenle. Hermano Waldy, te amo. Que la paz del Señor esté contigo y tu familia. A Carmen también, Mercedes, que la paz de Dios esté con ustedes. De lo mío, Dios te bendiga también grandemente. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Tuyo
nos sanará. Adoren, adoren a Dios ahí, adoren a nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. Eres nuestro Rey, eres nuestro Rey, tú nos salvarás, tú nos salvarás, tú nos salvarás en la tempestad, tú nos salvarás. Dios nos va a salvar, nos vas a sanar del coronavirus, nos va a sanar, porque es el Todopoderoso. Nada se mueve debajo del cielo si no es con el consentimiento de Dios. Él va a sanar nuestra tierra en el nombre de Jesús. Allá una funda. Eres nuestro juez, Él es nuestro juez, es nuestro rey. Él nos va a sanar, nos vas a sanar. En Dios hay libertad. Él nos sanará, nos sanará, nos sanará. En medio de la tempestad, Dios nos sana, Dios nos sana, Dios nos sana, hermano. Dios nos sana. ¡Gócenselo! Tú nos sanarás, tú nos sanarás. Él nos sanará. Tú nos sanarás, tú nos sanarás. Tú nos sanarás, tú nos sanarás. Tú nos sanarás, tú nos sanarás. Así mismo, hermano, Dios sanará nuestra tierra. Él es nuestro rey. Él nos va a sanar. Él nos va a sanar. Él nos da a nosotros sanidad física y sanidad espiritual, hermano. Yo te invito a que empiecen a experimentar a Jesús en su vida. Dios se lo bendiga. Que tengan un maravilloso día. Aquí estoy a tus pies.